no es muy fácil para algunos centros colocar o algunos médicos colocar el surfactante. Entonces, el surfactante que probablemente ustedes ya lo han visto, ya conocen, es el Survanta y este es el Curasur. Entonces, este es Survanta de bovino y este es porcino. Entonces, ambos tienen la misma respuesta, ambos podemos utilizar. La dosis de 100 a 150 miligramos por kilo. ¿Ya? Entonces, el tratamiento con sustancias tensioactivas, podemos usar Survanta como está acá, de bovino que es el Survanta o Curasub que es porcino, en quienes usamos en bebés o prematuros que tengan membrana hialina. ¿Ya? Entonces, en algunos lugares se utiliza y va a depender obviamente del protocolo de cada institución. Algunos usan en forma profiláctica o como dosis de rescate. ¿No? En forma profiláctica, todo prematuro, consideran algunos menores de 1 kilo o menores de 30 semanas, con manifestación de distrés o no, utilizan surfactante. ¿Ya? Entonces, todos los chiquititos que nacen con menos de 1 kilo, les colocan surfactante. La ventaja es de que de alguna manera ustedes disminuyen la agresividad o disminuyen la severidad del cuadro. Pero la desventaja es de que podría ser un prematuro que no tenga necesidad o no haya tenido la necesidad de colocar surfactante. Como les menciono, colocar surfactante es un procedimiento invasivo, hay que colocar un tubo endotraqueal. Y muchas veces el colocar solo el tubo endotraqueal produce más lesión que la propia patología de fondo. Entonces, usamos surfactante solo en aquellos bebés que tengan la necesidad. ¿Ya? Pero si hay un esquema o una forma de colocar, que es la profiláctica o terapéutica de rescate. Entonces, la profiláctica podemos usar en todo prematuro de menos de 1000 kilos. Lo hacemos en los primeros 15-20 minutos. Lo podemos hacer en la misma sala de operaciones o en la atención inmediata, ¿no? Y vemos la evolución. La desventaja es el costo y la ventaja, como mencionaba, es que disminuye la severidad del cuadro. Y la otra desventaja es de que innecesariamente podemos colocar surfactante en un bebé que no necesita. El tratamiento de rescate lo colocamos en las primeras 2 horas. Y para eso obviamente vemos la evolución del bebé. Entonces nosotros tenemos esas 2 horas y como les mencionaba, muchas veces el bebé con membrana hialina no presenta distrés respiratorio al inicio. Y vamos evaluando. Si la necesidad de oxígeno es mayor al 30%, lo que hacemos es colocar surfactante. Entonces, si la necesidad de oxígeno es mayor al 30%, colocamos surfactante. Por eso es importante la gasometría. Lo que vemos también, no solo vemos la necesidad de oxígeno, también vemos los cocientes arterial-alveolares. Entonces, si estos se modifican o se alteran, también colocamos surfactante. ¿Ya? La ventaja es de que son recién nacidos tratados en forma adecuada, no colocamos innecesariamente, colocamos cuando hay necesidad de surfactante. Y ustedes pueden repetir la dosis en las primeras, ¿no? Después de las 6 horas, incluso hacer una tercera dosis si es que existe necesidad. ¿En quiénes no colocamos surfactante? Obviamente en bebés incompatibles con la vida. Esto ha bajado de edad gestacional, de 24 semanas, incluso 500, por debajo de 500 gramos. Nosotros ya sacamos bebés de 600 gramos, ¿no? Les damos la opción o de alguna manera y hemos tenido incluso casos satisfactorios donde con 600 o 650 gramos han logrado salir sin ningún problema neurológico, ¿no? Y obviamente las malformaciones incompatibles con la vida. Los bebés con trisomías, como la 3 y la 18, obviamente no van a colocar surfactante. Bebés con problemas neurológicos severos no coloquen surfactante. Bien, en la utilización de los corticoides en la ruptura prematura de membranas antes de las 34 semanas, las siguientes afirmaciones son ciertas, menos una, indique cuál. Aumenta la mortalidad perinatal por infección, disminuye la aparición del distrés respiratorio de recién nacido, disminuye el riesgo de hemorragia intra o periventricular, disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante, acelera la maduración pulmonar. ¿Respuesta? ¿La? ¿Acelera la maduración pulmonar el corticoide? Sí. ¿Disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante? Sí. En la parte de enterocolitis necrotizante tiene un efecto directo y un efecto indirecto. Eso es importante saber que todo paciente con distrés respiratorio de alguna manera disminuye el gasto cardíaco hacia zonas no nobles. Entonces, si tenemos cambios hemodinámicos, la perfusión disminuye, hay hipoxemia. Entonces, lo que hace el organismo en ese momento es tratar de proteger los órganos nobles, como el cerebro, la suprarrenal y el corazón, a expensas de otros órganos como la parte gastrointestinal, la parte esplácnica. Entonces, lo que hace es disminuir el gasto cardíaco y se produce una disminución del flujo. Disminuye el flujo
Y al disminuir el flujo, se produce zonas de isquemia. Entonces, tiene un efecto directo protegiendo o iniciando maduración de las células gastrointestinales, el corticoide, y disminuyendo la incidencia de membrana hialina. Entonces, al disminuir la incidencia de membrana hialina, también disminuyen el riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Ya? ¿Disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular? Sí. ¿No? Entonces, todo bebé que tiene problema de distrés respiratorio produce cambio hemodinámico. Como hemos mencionado en la clase anterior, el flujo, los cambios de flujo hacia el cerebro producen hemorragia intraventricular. La reperfusión, la disminución del flujo y el incremento del flujo produce o incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular. ¿Disminuye la aparición de distrés respiratorio en recién nacidos? Sí. ¿Aumenta la mortalidad perinatal por infección? No. La respuesta es la A. Señale, ¿cuál de las siguientes anormalidades se produce en los prematuros con distrés respiratorio idiopático o síndrome de membrana hialina como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas que el mismo produce? Hipoplasia de las cavidades izquierdas, apertura de shunts arteriovenosos cerebrales, hipoplasia de las cavidades derechas, persistencia del ductus arterioso y el foramen oval, hipertensión arterial sistémica. Entonces, ¿cuál de las siguientes anormalidades se produce en los prematuros con membrana hialina? Entonces, si recordamos, el bebé con membrana hialina tiene disminución de la perfusión de gases y la disminución produce hipoxia y también hipercapnia. La hipoxia y la hipercapnia hace que la presión pulmonar se mantenga alta, se incrementa la resistencia vascular pulmonar y esto produce un shunt de derecha a izquierda, ¿no? Y ese shunt de derecha a izquierda se va a dar por dos lugares importantes. Se da por el foramen oval y se da por el ductus, ¿no? Entonces, si no tengo oxígeno que disminuya la presión pulmonar, entonces va a hacer que se mantenga el foramen oval. Si no tengo oxígeno que de alguna manera disminuya la prostaglandina, se va a mantener abierto el ductus arterioso, ¿sí? Entonces, se producirá hipoplasia de las cavidades izquierdas. No, las cavidades izquierdas se van a mantener igual. Pasa igual sangre hacia las cavidades izquierdas y las cavidades izquierdas trabajan sin ningún problema. ¿Habrá apertura de shunts arteriovenosos cerebrales? No. ¿La hipoplasia de las cavidades derechas? No, más bien trabajan más. Puede haber incluso hipertrofia de las cavidades derechas. ¿Persistencia del ductus arterioso y del foramen oval? Sí. ¿Hipertensión arterial sistémica? No. Entonces, más bien tiene un efecto contrario. La presión pulmonar o la presión del lado derecho está incrementada en relación al lado izquierdo, ¿no? Entonces, cuando se revierten las presiones, cuando la presión en el lado izquierdo se incrementa, es donde se produce el cierre del foramen oval y la presencia de oxígeno también cierra el ductus arterioso. Respuesta: la D. Un prematuro de 32 semanas a la hora de vida presenta disnea progresiva con cianosis y tiraje. En la radiografía hay un patrón de vidrio esmerilado y broncograma aéreo. A pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos continúan mal. ¿Qué es lo que hacemos con el paciente? Le damos surfactante, indometacina, prednisolona, bicarbonato, glucosa intravenosa. Analizamos. Es un prematuro de 32 semanas que a la hora de vida presenta distrés progresivo. Empieza con distrés y se incrementa con el tiempo. Entonces, obviamente, para que el paciente tenga cianosis, su distrés debe estar incrementado. Probablemente tenga necesidad de oxígeno y la necesidad de oxígeno se está incrementando para la manifestación de cianosis. En la radiografía hay un patrón de vidrio esmerilado, que significa que los alvéolos están colapsando. Hay una imagen retículo granular, hay imágenes atelectásicas, ¿no? Radiopacidades con broncograma aéreo. Entonces, ¿frente a qué estamos? Una membrana hialina. Entonces, si el paciente tiene membrana hialina, a pesar de la ventilación, el oxígeno y los antibióticos que ustedes le han ofrecido, el paciente continúa con distrés. ¿Qué necesita el bebé? ¿Qué necesita?
surfactante. Hay que recuperar esos alvéolos. El bebé está con dificultad respiratoria porque no tiene zonas de ventilación. Entonces lo que hacemos es, de alguna manera, rescatar o reclutar esos alvéolos que se han colapsado y lo hacemos con el surfactante. Le daremos indometacina oral. ¿Qué hace la indometacina? ¿Qué hace la indometacina? Cierra el ductus, ¿no? Entonces es el efecto contrario a la prostaglandina. Entonces lo que hace es cerrar. La prednisona intravenosa, ¿será bueno usar corticoide? El corticoide se usaba más o menos hasta los 80 y con buenos resultados. El corticoide actúa como un antiinflamatorio y el corticoide es un medicamento que disminuye la incidencia de displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es una patología crónica por un proceso inflamatorio, es de inflamación crónica. ¿Ya? ¿Y qué hace el corticoide? Disminuye la incidencia de displasia. ¿Ya? Disminuye el tiempo de ventilación mecánica, disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, disminuye el tiempo de distrés respiratorio del corticoide. ¿Pero a expensas de qué? De producir lesión neurológica. Entonces, se ha hecho seguimiento de esos niños desde el año 80 hasta ahora y se ha visto que los niños con corticoides en la etapa neonatal o prematuros en la etapa neonatal tienen parálisis cerebral, ¿no? Entonces hay compromiso neurológico. Es por eso que el corticoide no se usa, está contraindicado usar en prematuros el corticoide, pero sí tiene un efecto beneficioso por la parte respiratoria. ¿Sí? Bien. Bicarbonato intravenoso podremos usar en un prematuro. ¿Sí? Si tiene acidosis metabólica utiliza bicarbonato porque el chiquitín está con cianosis. Si tiene cianosis porque tiene hipoxemia, hipercapnia, está con acidosis metabólica. Usamos para revertir el problema porque tiene que tratar de corregir todo. Usamos bicarbonato. Lo que hace el bicarbonato es incrementar la osmolaridad a nivel intravascular y cualquier incremento de la osmolaridad intravascular en el prematuro incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces, solo es recordar lo que mencionamos en la clase anterior. Si incrementa la osmolaridad a nivel vascular, lo que hago es reducir la osmolaridad a nivel intracelular. El pasaje de agua se va a dar de la zona de menor osmolaridad a la zona de mayor osmolaridad. Se deshidratan las células, incrementa el volumen a nivel vascular. Incrementan ustedes el riesgo de hemorragia intraventricular en el recién nacido prematuro. Y en el término incrementan el riesgo de hemorragia intraparenquimal. ¿Ya? Entonces recuerden que no hay hemorragia intraventricular en el recién nacido término, pero sí pueden encontrar hemorragia intraparenquimal en el término. ¿Sí? Bien, la glucosa intravenosa, entonces, cosa que no vamos a usar por el distrés respiratorio, ¿no? Probablemente tengan necesidad y vamos incrementando el IVIG de acuerdo a su necesidad. ¿Está bien que analicemos punto por punto o vamos corriendo? ¿Sí? Vamos a ver acá. Hay una etapa, hay un periodo de rescate, que es en las primeras 2 horas. ¿Sí? En las primeras 2 horas, si usted hace diagnóstico de membrana hialina, le coloca surfactante. Evalúa sus 2 a 6 siguientes horas. Si en esas 2 a 6 siguientes horas el bebé continúa con necesidad de oxígeno, continúa con distrés, y la concentración de oxígeno que usted le está ofreciendo es mayor al 30%, le coloca una segunda dosis. Si después de las 12 horas su bebé continúa con distrés, puede colocarse una tercera dosis. ¿Ya? Entonces, van a ver ustedes o van a manejar en forma individual. Es más, en los prematuros extremos, muchas veces utilizamos 2 dosis. Una dosis es insuficiente. Bebés con 700, 600 gramos, una dosis a veces no es suficiente para reclutar los alvéolos. Y a las 2 horas ya estamos colocando una segunda dosis de surfactante, ¿no? Muchos de los bebés terminan con 2 dosis. Recién nacido pretérmino de 34 semanas de gestación, hijo de madre diabética, comienza al poco tiempo de nacer con taquipnea, quejidos expiratorios, cianosis, bamboleo abdominal. En la radiografía se observa un patrón retículo granular o nodular con broncograma aéreo. El diagnóstico es bastante fácil. ¿Será? ¿34 semanas? ¿No?
hijo de madre diabética. Hemos hablado sobre los factores de riesgo o los factores que incrementan, ¿no?, la membrana hialina, y es hijo de madre diabética, gemelar. Cualquier evento hipóxico agudo como asfixia incrementa el riesgo de membrana hialina. Pero ¿qué disminuye los eventos hipóxicos crónicos? Cualquier evento hipóxico crónico prepara al bebé, estresa al bebé y el bebé sale mucho más preparadito y muchas veces no tiene necesidad de oxígeno, no tiene distrés respiratorio. Entonces un evento agudo como hijo de madre diabética, cuando hay una disminución del flujo sanguíneo hacia el bebé, incrementa el riesgo. Al poco tiempo de nacer presenta dificultad respiratoria con quejido y cianosis, ¿no? Y la radiografía ustedes van a ver un patrón retículo granular. ¿Eso es? ¿Qué es? Membrana hialina, no hay otra cosa, ¿no? En la radiografía, imagen retículo granular o imagen retículo nodular con broncograma aéreo, con disminución de los espacios intercostales, es membrana hialina, o imagen en vidrio esmerilado, membrana hialina. Con el antecedente de prematurez, con el antecedente o un factor de riesgo asociado a una hipoxia aguda, entonces vamos a hablar de membrana hialina. ¿Sí? Perfecto. ¿Podrá ser neumotórax espontáneo? ¿Cómo es la imagen del neumotórax espontáneo? Hay una imagen de radiolucidez, los espacios están incrementados, no hay radioopacidad, hay una radiolucidez, el aire es negro, o si quieren, si la fotografía no está revelada, el aire es blanco, ¿ya? Revelan la fotografía, que es la placa, va a ser negro, ¿ya? Sepsis por E. coli, también las infecciones producen neumonías, ¿ya? Las neumonías también les van a producir imágenes con broncograma aéreo. Enfermedades de membrana hialina, que la que estamos mencionando, síndrome de aspiración meconial, el meconio generalmente es una patología propia de la término, del posttérmino, ¿no?, cuya imagen es más una imagen algodonosa, que es diferente al patrón vidrio esmerilado. Y el distrés respiratorio tipo 2, que es la taquina transitoria, que tiene una imagen distinta que la vamos a escribir. En el test de Silverman-Anderson, ¿cuál de los siguientes parámetros no se valora? Tiraje intercostal, cianosis, aleteo nasal, quejido inspiratorio y tiraje sifoideo. ¿Respuesta? Hemos hablado que Silverman evalúa tiraje intercostal, quejido, aleteo nasal, retracción sifoidea y disociación tóraco-abdominal. Downes evalúa frecuencia, además de todo lo que hemos mencionado, frecuencia respiratoria y cianosis. Downes modificado evalúa la edad gestacional y la necesidad de oxígeno. ¿Sí? ¿Respuesta? A ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad y morbilidad en los prematuros? ¿Por qué mueren más los prematuros? Será asfixia, sufrimiento fetal, problemas digestivos, hemorragia intraventricular, distrés respiratorio. La mortalidad es alta en los pacientes con asfixia, ¿ya? Pero si nosotros vemos estadística, ¿por qué mueren más? Obviamente por problemas de distrés respiratorio. La incidencia es mucho mayor en distrés respiratorio que un paciente con asfixia, ¿no? Entonces, el distrés respiratorio es causa principal de la mortalidad en los prematuros. Bien. Taquina transitoria o pulmón húmedo es una patología que es propio del prematuro tardío y del recién nacido a término hasta las 39 semanas. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, el bebé puede tener taquina transitoria hasta las 39 semanas. Hasta hace unos años se consideraba 38 semanas, pero hemos subido una semana más. ¿Ya? Entonces también le llaman como distrés respiratorio tipo 2 o síndrome de maladaptación pulmonar. La incidencia es alta, como ustedes pueden ver, es 11%, ¿no? Y supera incluso, supone el 32% de los cuadros respiratorios neonatales, es bastante. La taquina transitoria es una patología muy frecuente en los bebés de este grupo etario. Y obviamente es una alteración leve y autolimitada. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? 72 horas. Entonces, puede desaparecer en las primeras horas o puede durar sus 3 días, ¿ya? Entonces, obviamente eso se da por el retraso del líquido pulmonar. Inmediatamente se produce el trabajo de parto,
lo que sucede en la mamá es estimular al bebé y eso estimula la producción de catecolaminas. Y la producción de catecolaminas en el feto, antes del nacimiento, produce la absorción del líquido, la compresión del líquido. Activa los canales y la absorción por los capilares, ¿ya? Y por los linfáticos, obviamente, la vía hemática y los linfáticos son los responsables de la absorción del líquido y eso produce la compresión. Eso se da cuando el parto es por vía vaginal o cuando existe un trabajo de parto, ¿ya? Pero si nosotros de alguna manera evitamos este pasaje fisiológico o este mecanismo fisiológico, no hay producción de catecolaminas. Los canales de sodio, ¿no?, que son responsables de la absorción del líquido, desaparecen, no se da. Entonces, y es en este momento donde se produce la taquimia transitoria, que es la adaptación lenta o la compresión lenta del líquido a nivel pulmonar. Entonces, las prostaglandinas que son responsables, obviamente que tienen mucho que ver las catecolaminas, no actúan en el recién nacido que nació por parto cesárea o que no se produjo un trabajo de parto. Entonces, el resto es eliminado por compresión torácica en el canal vaginal, que es importante. Entonces, ¿qué produce el distrés respiratorio leve moderado? El inicio generalmente es precoz, mejora con oxígeno, a la auscultación puede ser normal y la recuperación sea aproximadamente en 48 a 72 horas. Como les mencionaba, la taquimia transitoria es una manifestación rápida. El bebé nace e inmediatamente presenta dificultad respiratoria, ¿ya? Y con las horas va disminuyendo el distrés o la dificultad respiratoria y también la necesidad de oxígeno. El tratamiento únicamente es oxígeno. En la radiografía van a tener ustedes marcas vasculares pulmonares prominentes, hay un reforzamiento parailiar, puede haber líquido en las cisuras, una cisuritis, hay una discreta hiperinsuflación, van a tener más espacios intercostales, pueden tener 8 o 9 espacios intercostales, los espacios entre las costillas se incrementan más, incluso puede aplanarse el diafragma, puede haber derrame pleural en algunos casos y no existe broncograma aéreo. Y es una imagen típica del corazón velludo. Entonces, esa es una imagen de taquimia transitoria, es totalmente diferente a la membrana hialina. Van a tener más espacios intercostales, está un poco más hiperinsuflado. Cuentan ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 espacios intercostales. Hay una imagen prominente, un reforzamiento pariliar y unas imágenes de corazón velludo. Y algunas veces, entre los espacios intercostales, aparece la cisuritis. El tratamiento obviamente es oxígeno, ¿no? Entonces, debido a que esta patología es autolimitada, el único tratamiento a emplear es la asistencia respiratoria adecuada, ¿no?, para mantener un intercambio gaseoso suficiente. Una evolución desfavorable invalida el diagnóstico. Si ustedes después de 72 horas observan al bebé con dificultad respiratoria continua, con distrés o con necesidad de oxígeno, entonces ya no van a pensar en taquimia transitoria, pensarán en otras patologías, buscarán problemas asociados como cardiopatías, de repente una neumonía, investigando los factores de riesgo, los antecedentes de la mamá, ¿ya? Pero ya deja de ser una taquimia transitoria. La diferencia entre el síndrome del pulmón húmedo, distrés respiratorio tipo 2 y la enfermedad de membrana hialina Striven se da en el recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional. El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. Es fácil la oxigenación con buena respuesta al tratamiento. No necesita tratamiento. Necesita ventilación mecánica de baja frecuencia. Respuesta. Entonces, que hemos dicho que esta taquimia transitoria o distrés respiratorio tipo 2, una patología que se autolimita, el tratamiento es únicamente con oxígeno, ¿no? Se da en recién nacidos, pretérminos tardíos, 34, 35, 36 semanas, hasta las 39 semanas, y con factores de riesgo de cesárea o parto por cesárea, o un parto, o una cesárea sin trabajo de parto, o un trabajo de parto precipitado. Entonces, ¿se dará en un recién nacido a término de peso adecuado para su edad gestacional? Entonces, si hablamos de peso adecuado para su edad gestacional, probablemente porque ese niño nació por vía eutóxica o vaginal con trabajo de parto.
Entonces, poco probable que se dé en este recién nacido, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende así? Ya. El pronóstico es bueno al inicio, pero con graves secuelas. ¿Es fácil la oxigenación con una respuesta al tratamiento? El tratamiento de la taquipnia es solo oxígeno. ¿No necesita tratamiento? Sí necesita tratamiento, que es el oxígeno. ¿Necesita ventilación mecánica de baja frecuencia? No. Entonces, si el bebé continúa con distrés después de las 72 horas, deja de ser taquipnia. Entonces, una taquipnia necesita solo oxígeno. ¿Sí? Respuesta C. Neonato de 36 semanas de edad gestacional y 24 horas de vida que presenta desde pocas horas después de su nacimiento, taquipnia, aleteo nasal, retracciones intercostales y subcostales, ligera cianosis. En la radiografía de tórax aparece un pulmón hiperinsuflado, con diafragmas aplanados, refuerzo iliar y líquido en las cisuras. ¿Cuál sería la actitud adecuada? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? 36 semanas, es un pretérmino tardío, ¿sí? Entonces, que empieza con dificultad respiratoria y tiene toda la manifestación clínica y radiológica de una taquipnia transitoria. La presencia de cisuritis, la presencia de hiperinsuflación es taquipnia transitoria, ¿sí? Entonces, ya con el diagnóstico nos preguntamos, ¿qué hacemos? Le damos oxígeno, analítica y cultivos, administramos una dosis de surfactante endotraqueal e iniciar antibióticos, estabilización hemodinámica y estudio cardiológico, oxigenoterapia, reposición hidroelectrolítica y antibiótico-terapia, ventilación con presión positiva intermitente. Vamos por abajo. Entonces, si tenemos un paciente con taquipnia transitoria, ¿le daremos ventilación con presión positiva intermitente? Entonces, podemos darle compresión positiva pero continua, lo que llamamos el CPAP. Muchos bebés con distrés respiratoria tipo 2 o membrana hialina tienen la necesidad de oxígeno que no es suficiente poner oxígeno por casco o por HUD, como conozcan ustedes, oxígeno flujo libre, sino tienen la necesidad de oxígeno pero más presión. Y le damos oxígeno más presión por CPAP, pero es presión continua. ¿Ya? Es un flujo de oxígeno que le damos a presión pero en forma continua. ¿Sí? No es intermitente. Entonces podríamos darle en forma continua el oxígeno, ¿no? Le podemos dar oxígeno, además de reposición hidroelectrolítica y antibióticos, como ampicilina y gentamicina. ¿En quiénes ofrecemos esto? Si estuviese en otro contexto, 36 semanas, ¿y a quiénes les daríamos antibióticos y además de oxígeno? Un paciente y que tenga distrés respiratorio y que tenga necesidad de oxígeno y tenga la necesidad de antibióticos es una neumonía, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un bebé de 36 semanas que no responde con el oxígeno y que tiene mayor dificultad respiratoria y antecedentes de un factor de riesgo de infección, probablemente esté con neumonía. Entonces, ese bebé sí le van a dar a ustedes oxígeno y además antibiótico terapia. Entonces, estabilización hemodinámica y estudio cardiológico, entonces descartamos igual, podríamos descartar cardiopatías asociadas, pero una cardiopatía no se resuelve rápidamente como el bebé con taquipnia y no tiene la manifestación, ¿no? Con cisuritis, hiperinsuflación, ¿no? O disminución progresiva del estrés respiratorio. ¿Ustedes administran surfactante o podrían administrar surfactante a un paciente además de antibióticos? De la misma forma, si cambiamos el contexto, si el bebé, a pesar de administrar oxígeno después de las 72 horas o en las primeras 24 horas, empieza con más dificultad respiratoria y ustedes tienen el antecedente de un cuadro infeccioso como neumonía y ven la imagen típica de neumonía, a ese bebé a las 36 semanas también le pueden administrar surfactante. El surfactante no solo se usa para pacientes con membrana hialina, podemos usar para pacientes por consumo de surfactante como una neumonía. Todo proceso inflamatorio como una neumonía o proceso inflamatorio como un SAN produce consumo de surfactante. Entonces, ¿qué van a hacer? Administran surfactante para igual reclutar los alveolos. Entonces, si el contexto es diferente, si les colocan ahí paciente de 36 semanas, además que cursa con sinología clínica de neumonía y tiene la necesidad de oxígeno,
y a pesar de administrarle oxígeno continúa con más distrés, este paciente probablemente esté con consumo de surfactante. Y en ese caso sí le coloquen ustedes surfactante y además de antibióticos. ¿Sí? Pero un paciente que tiene solo taquimia transitoria, como se está presentando en la pregunta, ¿qué vamos a ofrecerle? Solo oxígeno. Y ustedes pueden hacer su analítica de exámenes, ¿no? Le piden su hemograma, pueden pedir su cultivo y lo mantienen en observación. Nada más. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos en el paciente con taquimia es eso, ¿no? Los observamos, les ofrecemos oxígeno y descartamos que no haya ningún cuadro infeccioso asociado. Para eso le pedimos su hemograma, su PCR o un cultivo. ¿Ya? Entonces, no iniciamos antibiótico hasta ver la evolución. Si a los 3 días se resuelve el problema, eso no es neumonía. ¿Respuesta? ¿Se entiende esa parte? Sí, perfecto. Un recién nacido presenta taquimia y en la radiografía de tórax se observan imágenes vasculares pulmonares prominentes, diafragma aplanado, líquido en las fisuras. No existe hipoxemia, tampoco hipercapnia o acidosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Taquimia transitoria. Yo creo que con esto no se van a olvidar de membrana hialina y taquimia transitoria, ¿no? ¿Cuál de los siguientes parámetros no está incluido en la prueba del Apgar para despertar? ¿La? B. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las pruebas de Apgar es falsa? Una frecuencia cardíaca de menos de 100 suma 1 punto, la flacidez muscular suma 0 puntos, el color completamente rosado suma 2 puntos, una puntuación superior a 6 significa asfixia, la ausencia de respuesta al golpear la planta del piecito suma 0 puntos. La falsa. ¿Respuesta? La D, ¿no? Entonces, una puntuación superior a 6 significa asfixia, no. Hemos dicho que una puntuación menor a 6 a los 5 minutos significa depresión neonatal, ¿sí? No asfixia. Ante un recién nacido que presenta como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo, apnea primaria, ¿cuál será la primera actuación requerida? Ustedes intuban y ventilan al paciente, administran bicarbonato, realizan aspiración oronasofaringia y administran adrenalina o máscara con oxígeno. ¿Qué hemos dicho de la apnea primaria? Que es una manifestación que se puede dar incluso intraútero, se puede dar inmediatamente nace, pero cuya respuesta se da con el estímulo. Cualquier estímulo que ustedes hagan, que es coger al bebé, frotar al bebé o permeabilizar la vía aérea, secar, calentar, estimula al bebé y el bebé empieza a llorar, el bebé está en apnea primaria. Si haciendo todos los procedimientos el bebé nace flácido y ustedes realizan todos los procedimientos y después de los 30 segundos el bebé empieza con frecuencia cardíaca menos de 100 y cianosis, estará en apnea secundaria. ¿Y qué le van a dar? ¿Qué? Ventilación a presión positiva. ¿Sí? Entonces, eso es importante que recuerden. ¿Ya? Entonces, la pregunta, ante un recién nacido que presenta como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo apnea primaria, que el bebé, les entregan al bebé y el bebé está flácido. Entonces, el bebé pero está en apnea primaria. ¿Qué van a hacer ustedes? Estimular. No van a intubar de frente. O sea, lo primero que hacen son los pasos iniciales. Los pasos iniciales es recoger al bebé, colocar en posición para permeabilizar la vía aérea. Primero boca, nariz, colocan en posición neutra, cambian los campos, calientan y eso demora 30 segundos. Si el bebé sale de esos 30 segundos, el bebé está en apnea primaria. Si el bebé no responde a los 30 segundos y la frecuencia cardíaca cae por debajo de 100 y existe cianosis o cambios hemodinámicos que si monitorizan la presión empieza a modificarse, entonces el bebé está en apnea secundaria y le dan ventilación a presión positiva. Entonces, la respuesta es la C. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en el test de Apgar que se practica recién nacido, si el cuerpo es rosado y las extremidades azuladas, la puntuación será en el test de Apgar,
si el cuerpo es rosado y las extremidades azuladas, ¿cuánto es? Parece sencilla la pregunta. Es 1. Entonces, en el Apgar, el color rosado completamente, piel, y la periferia es 2. Si hay acrocianosis, 1, que es las extremidades azuladas. Las extremidades azuladas son acrocianosis, puntuación 1. Si es cianosis completa, central, es 0. ¿Sí? Perfecto. Lo mismo hacen en la anterior. Con la frecuencia cardíaca, si es menos de 100, es obviamente, ¿cuánto? 1. Más de 100 es 2. Y si está en bradicardia extrema, 0. O no escuchan ustedes, es 0. Si el tono muscular es flácido, 0. Si hay cierto tono, 1. Si el bebé está en cuadriflexión, es 2. Entonces, traten de sumar de esa forma. ¿Ya?